Hoy sabemos que una gota de sangre contiene unos 1.500 millones de células, pero hasta la creación del microscopio, la sangre era un misterio. Durante años, en muchos pueblos se la adoraba y se la consideraba sagrada. Se decía que la sangre era la vida misma, porque si un cuerpo la perdía en gran cantidad, moría. Pero se sabía muy poco sobre los componentes de la sangre. Los médicos de la antigüedad supusieron que tenía azúcares, porque la probaron y le encontraron un sabor algo dulce. Al cortar las arterias, vieron que la sangre brotaba a presión y era de color rojo brillante. En cambio, al cortar las venas, era roja oscura y su fluir era más suave. Estas diferencias los sorprendieron. No fue hasta 1658 que Jan Swammerdam, investigador holandés, observó la sangre con un microscopio y logró identificar y registrar los glóbulos sanguíneos individualmente. Hasta el siglo XIX se mantuvo la creencia que la sangre era portadora de vida y también de las enfermedades. De ahí la práctica de la sangría, que consistía en practicar un corte en una vena y dejar salir algo de sangre para que con ella salieran los malos humores, esos que misteriosamente causaban enfermedad y dolor. Desde entonces aprendimos mucho. Sabemos que la sangre es un tejido con estructura de líquido viscoso que fluye por todo el organismo por un circuito de vasos llamados arterias, venas y capilares y representa el 7% del peso corporal. Para ser más gráficos, en una persona de 65 kilogramos hay aproximadamente 5 litros de sangre. A lo largo de su recorrido, la sangre realiza varias funciones vitales. Respiratoria. Transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células y el dióxido de carbono desde allí hasta los pulmones. Alimenticia. Transporta sustancias nutritivas como glucosa, sales y agua provenientes de la digestión. Excretora. Recoge los residuos y desechos para ser eliminados. Defensiva. Protege al organismo contra las enfermedades. Reguladora. Mantiene en equilibrio el agua del organismo y la temperatura corporal. Todas estas funciones las cumple a lo largo de su recorrido por el cuerpo en lo que se denomina circulación sanguínea. Hay dos tipos de circulación, la pulmonar y la sistémica. El corazón es el que actúa como bomba para ambas. Cuando la sangre sale del corazón por las arterias, es impulsada a presión y cuando regresa por las venas al corazón, su presión es considerablemente menor a la que tenía cuando fue impulsada. La circulación de la sangre está íntimamente coordinada con la respiración. El corazón está dividido en 4 cámaras, 2 en cada mitad. La sangre usada de los tejidos del cuerpo entra en el lado derecho del corazón y es bombeada a los pulmones. El paso de la sangre por los pulmones, llamado circulación pulmonar, permite a la sangre recoger oxígeno. La sangre oxigenada regresa al lado izquierdo del corazón y es bombeada de nuevo a los tejidos del cuerpo. Al recorrido de la sangre por los tejidos del cuerpo se lo llama circulación sistémica. El circuito por los pulmones y el cuerpo se completa en 1 minuto y el corazón bombea de 5 a 7 litros de sangre al día. Desde tiempos inmemoriales, la respiración tuvo para el hombre un significado estrechamente ligado a la vida. En la Biblia, el soplo vital significa la creación del hombre por parte de Dios. Y los poemas homéricos subrayan que el aliento junto con la sangre constituían una doble fuente de vida. Basado en el hecho de que los cuerpos de muchos animales vivos, incluidos los seres humanos, se enfrían al morir, en la antigüedad se creía que la vida tenía similitudes con el fuego y se pensó que los seres vivos nacían con un fuego interno encendido. En el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba que este fuego se producía en el corazón y el combustible era la sangre. Según esta teoría, la respiración hace posible mantener encendida la llama vital. Para Aristóteles, la principal función de la respiración era refrigerar el corazón. Galeno, unos 500 años después, consideró que la función de la respiración era enfriar la sangre, alimentar el calor interno del cuerpo producido por el corazón y expulsar los humos resultantes. Estas ideas, nacidas de las concepciones de Galeno y Aristóteles hace más de 2000 años, tuvieron plena vigencia hasta el siglo XVII. Recién a mediados del 1600, sobre todo con el desarrollo de la anatomía en Italia, comenzaban a replantearse estas creencias.
Nuevos estudios permitieron conocer con detalle la estructura de los pulmones, describiéndose por primera vez la trayectoria de venas y arterias. En 1628, Harvey, un notable fisiólogo inglés, señaló que el movimiento del corazón era una contracción muscular. Es decir, lo mismo que ocurre con los músculos que cuando se contraen pasan de flácidos a duros. Harvey no solo descubrió esto, también señaló que la sangre circula, es decir, que se mueve dentro del organismo en un circuito cerrado. Llega al corazón por las venas y sale por las arterias y por alguna vía pasa de las arterias a las venas. A pesar de las burlas que duraron casi un siglo, la teoría de Harvey acabó por imponerse. Y hacia el 1700 ya nadie la ponía en duda. Hacia 1777, Antoine Lavoisier propuso un modelo explicativo para la respiración. Desde hacía poco se conocían el anhídrido carbónico, el hidrógeno y el nitrógeno. También se había descubierto otro componente del aire cuya naturaleza reconoció Lavoisier en 1777, y era el oxígeno. En su trabajo sobre oxidación y respiración, Lavoisier estableció que la respiración consiste esencialmente en consumir oxígeno y eliminar anhídrido carbónico en determinada proporción, usando la sangre como medio de transporte de estos gases dentro del organismo. La sangre humana es un tejido líquido. Está formada por un 22% de componentes sólidos y un 78% de agua. Cuando se centrifuga una porción de sangre, se separan dos fases: el plasma y las células sanguíneas. El plasma es un líquido de color amarillento compuesto en su 90% por agua. El 10% restante son proteínas, glúcidos, lípidos, hormonas, potasio y sodio, entre otras sustancias. En el plasma flotan el resto de los componentes de la sangre y las proteínas de la coagulación. Las células sanguíneas son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos que están en suspensión en la sangre. Las células sanguíneas se renuevan constantemente. Se producen en la médula ósea, es decir, el material esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos largos como el fémur y de los planos como el esternón y la cadera. La médula produce aproximadamente el 95% de las células sanguíneas del cuerpo. Existen otros órganos y sistemas en nuestro cuerpo que ayudan a regular la producción, destrucción y diferenciación de las células sanguíneas, como por ejemplo los ganglios linfáticos, el vaso y el hígado. Las células sanguíneas formadas en la médula ósea se originan como células madre. La célula madre o célula hematopoyética es la fase inicial de todas las células de la sangre. A medida que la célula madre madura, se desarrollan varias células distintas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Las células sanguíneas inmaduras también se denominan blastocitos. Algunos blastocitos permanecen en la médula ósea hasta que maduran y otros se desplazan a distintas partes del cuerpo para convertirse en células sanguíneas funcionales y maduras. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, defienden nuestro cuerpo contra las infecciones. Un adulto sano tiene un promedio de entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. En realidad, estas células no son blancas, sino incoloras y gelatinosas, teniendo algunas la posibilidad de escurrirse, trasladarse y cambiar de forma. Cuando detectan un peligro, por ejemplo una bacteria o un virus, lo rodean y lo destruyen. En otros casos, producen sustancias que los bloquean y matan. Cada leucocito tiene su propio papel en el combate contra las infecciones causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Con frecuencia, un recuento alto de glóbulos blancos significa que hay una infección en el cuerpo, mientras que una cantidad baja puede estar señalando que existe una enfermedad crónica o que cierta medicación ha afectado a la capacidad de la médula ósea para producir nuevas células. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, transportan el oxígeno a través del cuerpo. En un milímetro cúbico de sangre hay entre 3,6 y 6,1 millones de glóbulos rojos. Muchos.
En general, se puede afirmar que los glóbulos rojos ocupan en los hombres entre un 40 y un 52% del volumen total de la sangre, y en las mujeres entre un 35 y 46%. En los glóbulos rojos hay una proteína compleja, la hemoglobina, que fija el oxígeno permitiendo que se distribuya a través del cuerpo. La hemoglobina está asociada al hierro, que le da su color rojo, y a su vez se lo da a la sangre. El hierro es un mineral indispensable en la formación de las proteínas de los músculos y los huesos. Asociado con la hemoglobina de los glóbulos rojos, transporta el oxígeno que el organismo necesita para obtener energía de los alimentos. Como resultado, los niveles adecuados de hierro en el cuerpo ayudan en el rendimiento deportivo y escolar. Durante la adolescencia, la necesidad de hierro aumenta. El hierro es fundamental para las niñas que ya han comenzado a menstruar y para las mujeres embarazadas, ya que el feto absorbe de la sangre materna todo el hierro que precisa para la formación de sus propios tejidos, por lo cual en ocasiones la madre puede sufrir la falta de este mineral, y a esta falta se la conoce como anemia. La anemia es la disminución en el número de glóbulos rojos o de la cantidad de hemoglobina que estos glóbulos contienen. Las mujeres en la edad reproductiva también pueden experimentar anemia como resultado de la pérdida de sangre durante la menstruación o en el embarazo. Uno de los síntomas que indica que podemos padecerla es la fatiga, pero las causas de esta disminución pueden ser varias. La anemia puede originarse, por ejemplo, por problemas en la formación de los glóbulos rojos, en la médula, o también por la escasez de hierro para producir hemoglobina, ya sea por una gran pérdida de sangre o por pérdidas pequeñas pero permanentes. También determinados medicamentos, como algunos que se emplean contra el VIH, pueden causar anemia. Los análisis de sangre son una ayuda para conocer el estado general del organismo. El análisis más frecuente es el hemograma completo o recuento sanguíneo completo, que es la medición del tamaño, el número y la madurez de las diferentes células sanguíneas en un volumen de sangre específico. El médico utiliza el hemograma completo para determinar muchas de las anormalidades relacionadas tanto con la producción como la destrucción de las células sanguíneas. Las variaciones de la cantidad, el tamaño o la madurez normal de las células sanguíneas pueden indicar una infección o enfermedad. El estudio de la sangre sirve para diagnosticar algunas infecciones y enfermedades. Pero, ¿qué pasa cuando perdemos sangre? ¿Qué tenemos que hacer? Una hemorragia es la pérdida de sangre. Puede haber una hemorragia interna cuando la sangre gotea desde los vasos sanguíneos en el interior del cuerpo. O puede ser externa si lo hace a través de una herida o por un orificio natural del cuerpo, como la vagina, la boca o el recto. El cuerpo cuenta con mecanismos que sirven para detener hemorragias. Las plaquetas, también denominadas trombocitos, son células diminutas de forma ovalada que se fabrican en la médula ósea y que contribuyen al proceso de coagulación. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas se concentran en la zona afectada y ayudan a sellar la rotura para frenar la hemorragia o el sangrado. Las plaquetas solamente sobreviven unos 9 días en el torrente sanguíneo y son sustituidas constantemente por nuevas células. Las heridas menores y las punciones se pueden tratar en casa teniendo en cuenta los siguientes pasos. Siempre se deben lavar las manos antes, en lo posible, y después de la administración de primeros auxilios a una persona que esté sangrando para evitar el riesgo de infecciones. Para tocar a otra persona que sangra, hay que colocarse protección lo más higiénica posible. Y lo ideal son los guantes descartables. Y lo recomendable es que no falte un par en ningún maletín de primeros auxilios. La hepatitis viral, por ejemplo, una infección en el hígado que ocasiona muchas veces la muerte o la necesidad de un trasplante, se puede transmitir por el contacto de la piel con sangre infectada. De la misma forma, se puede contraer el VIH, virus de inmunodeficiencia humana que puede provocar el SIDA, si la sangre infectada se ingresa en una herida abierta, por más pequeña que sea. Con las manos lavadas y los guantes puestos, se debe limpiar completamente la herida con agua y con un jabón neutro. El segundo paso será hacer una presión directa para detener el sangrado. Y finalmente, aplicar un ungüento antibacteriano. Si existe la posibilidad de que la herida se contamine o vuelva a abrirse por la fricción, se debe cubrir, una vez que se haya detenido el sangrado, con un vendaje que no se pegue a la herida.
A tener en cuenta, no se debe suponer que una herida menor está limpia porque no se puede ver desechos ni suciedad dentro de ella. Se debe lavar siempre. No se debe respirar sobre una herida abierta. En el caso de que hubiera un objeto largo o profundamente incrustado, no debe intentarse retirarlo, sino buscar atención médica. No se debe hurgar ni quitar los restos de una herida, sino buscar ayuda médica. No se deben reintroducir partes expuestas del cuerpo, sino cubrirlas con un material limpio y esperar hasta que llegue el auxilio. Las heridas y cortes pueden exponernos a contraer enfermedades. Por ejemplo, el tétanos, que es una enfermedad causada por la bacteria Clostridium tetanis, que afecta el sistema nervioso y algunas veces provoca la muerte. La bacteria del tétano prolifera en tejidos desvitalizados y contaminados con tierra, excremento o estiércol. Así que basta con que una herida cortante esté contaminada con tierra para que exista la posibilidad de contraer la enfermedad. El tétanos no es contagioso, pero la infección comienza cuando las esporas de la bacteria penetran en el organismo a través de lesiones. Las bacterias pueden permanecer latentes en forma de esporas en los suelos y llegan a conservar su poder infeccioso por más de 40 años. Las estadísticas muestran que el tétanos causa hasta 1 millón de casos al año en todo el mundo, la mayoría de las veces en países en desarrollo. Las infecciones por tétanos en los recién nacidos representan alrededor de la mitad de las muertes relacionadas con esta enfermedad en dichos países. Las enfermedades sanguíneas más comunes entre los niños pueden afectar a cualquiera de los 3 tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, o a los 3 a la vez. También hay enfermedades sanguíneas que afectan a las proteínas y a las sustancias químicas plasmáticas que participan en el proceso de coagulación. La enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa, así como existen enfermedades infecciosas causadas por virus, por bacterias. En el caso de enfermedad de Chagas, el agente causal es un microorganismo más complejo que una bacteria o que un virus, que es capaz de entrar en organismos superiores como el ser humano o animales domésticos o animales silvestres e infectarlos. El mal de Chagas es una enfermedad que se transmite esencialmente a través de un insecto. Ese insecto se llama vinchuca. Lo que hace este insecto, que es hematófago, o sea que se alimenta de sangre, es cuando pica a un animal infectado, toma sangre con el tripanosoma. Y entonces, al posarse sobre un individuo sano, deposita sus heces, en las heces sale el tripanosoma y cuando nosotros nos rascamos con la picadura, ahí el tripanosoma entra, invade nuestro organismo. Existen otras 2 formas de infectarse por tripanosoma. Uno es a través de los bancos de sangre. Los donantes de sangre pueden estar infectados, entonces esa sangre del banco de sangre puede estar infectada, puede contener el tripanosoma y si uno lo transfunde a otra persona, al igual que a través de la donación de órganos, puede infectar a la persona que reciba sangre o cualquier otro órgano. Y la tercera forma es la vía transplacental, o sea, a través de la placenta de madres a sus hijos. Cuando el tripanosoma entra en nuestro organismo, lo que depende del lugar de entrada, si por ejemplo ocurre alrededor del globo ocular, puede producir un signo muy característico y que es el que se ve en la mayoría de las fotografías en libros, que es el signo de Romagnaz, porque es la persona que lo descubrió y que es el ojo hinchado. Lo que sí es claro que la enfermedad de Chagas ocurre esencialmente en Centro y Sudamérica, hasta la altura de Buenos Aires, Santiago de Chile más o menos, y que en toda esa región debe haber en el orden de 15 millones de personas infectadas. El primer paso de control para evitar las infecciones nuevas es controlar a la vinchuca. El controlar a la vinchuca significa generar lugares y viviendas de mejor calidad, que no tengan paredes de adobe, que no tengan techos de paja, donde la vinchuca puede vivir y proliferar libremente. Así que hoy por hoy el control central está en el control de la vinchuca, en el control del paciente infectado para evitar que desarrolle alteraciones cardíacas o gastrointestinales o tenerlas bajo control. Y tercero, estimular la investigación para que en algún momento
después de tantos años de padecer este tipo de infección, podamos controlar el tripanosoma destruyéndolo a través de drogas o vacunas. Desde los comienzos del siglo XX, la sangre adquirió una gran importancia creciente en la práctica médica. La hemoterapia es una terapia médica que consiste en transfundir sangre o alguno de sus componentes y es una actividad básica del sistema sanitario que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de gran número de personas. Se calcula que un 60% de la población necesitará sangre o alguno de sus componentes en algún momento de su vida. Pero sería bueno saber en qué momento se hace falta una transfusión de sangre, ¿no? Vamos a ver. Las transfusiones son de gran importancia en las personas que han perdido sangre durante una operación o debido a quemaduras u otros traumatismos. También necesitan sangre algunos pacientes con cáncer, trastornos de coagulación como la hemofilia, anemias irreversibles y otras enfermedades. En la actual asistencia sanitaria, la transfusión de la sangre se ha convertido en una herramienta imprescindible. Hasta fines de la década de 1970, la transfusión se utilizó casi exclusivamente como fluido de sustitución en las hemorragias. Y en consecuencia, la sangre obtenida de la donación se transfundía al paciente tal como se había extraído, sin haber sido procesada previamente en componentes. En la actualidad, ya no se realizan transfusiones de sangre entera, sino excepcionalmente. A cada paciente se le administra solo el componente que necesita: glóbulos rojos, plaquetas o plasma. Estos productos se obtienen procesando sangres en máquinas centrífugas de gran capacidad. Hay distintos tipos de sangres o grupos sanguíneos. Tanto en los glóbulos rojos como en el plasma de la sangre se presentan algunas proteínas particulares. Grupo A tiene proteína A en la superficie de las membranas de los glóbulos rojos y proteínas beta o anti-B en el plasma. Grupo B tiene proteína B en la superficie de las membranas de los glóbulos rojos y proteína alfa o anti-A en el plasma. Grupo AB tiene ambas proteínas A y B en las membranas de los glóbulos rojos y no tiene ni alfa ni beta en el plasma. Grupo O, también denominado 0, no tiene ninguna de las dos proteínas mencionadas, la A o la B, como componente de las membranas de los glóbulos rojos, pero tiene las proteínas alfa y beta en el plasma. El RH es otra proteína que, si está presente en la superficie del glóbulo rojo, será RH positivo, y si está ausente es RH negativo. De esta forma, una persona tiene glóbulos rojos con la proteína A, la B o las dos, A y B, o ninguna de ellas, la 0. Además, será RH positivo o negativo. Así los grupos sanguíneos son A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, 0 positivo y 0 negativo. Introducidas en el organismo de un ser humano que no las posea, las proteínas A y B y los RH de los glóbulos rojos funcionan como elementos extraños. El sistema de defensas del cuerpo humano detecta los elementos extraños y produce una reacción de rechazo que, en general, lleva a la destrucción del componente extraño detectado. La sangre no se fabrica, la única manera de obtenerla es a partir de la donación. Lo ideal es que el donante sea un donante habitual, que lo haga en forma periódica, no para un paciente determinado. Donar sangre es un proceso sencillo, en la cual, salvo un mínimo disconfort que uno puede sentir porque se hace a través de un pinchazo de una vena, en general no ocasiona otro tipo de trastornos. El tiempo que insume una donación tiene que ver con todo el proceso de selección del donante. El donante que concurre voluntariamente a hacerlo, primero debe llenar un formulario, tener una entrevista médica donde se hace una evaluación con sobre todo con un examen médico con un interrogatorio, se hace una prueba para investigar su nivel de glóbulos rojos, y si todo esto hace que sea aceptado y está en condiciones de donar, se hace la extracción de sangre. Luego se puede continuar con las actividades normales, no es necesario tomar precauciones o medidas especiales. En realidad el organismo recupera muy rápidamente el volumen de la sangre que se ha donado,
y no hace falta hoy ninguna restricción para retomar las actividades normales. Una vez que se extrajo la sangre, esa sangre inmediatamente es fraccionada. Se preparan de ella glóbulos rojos por un lado, plaquetas y plasma. Para que una transfusión de sangre sirva a la persona transfundida, su organismo no debe producir rechazo frente a la sangre del donante. Es decir, la sangre del donante debe ser compatible con la del receptor. En el caso de introducir proteínas extrañas al organismo, el sistema de defensa producirá una reacción de rechazo y podría, por ejemplo, aglutinar la sangre introducida, formándose coágulos que impedirían la circulación. Cuando donamos sangre, la cantidad donada representa no más del 10% de la sangre que normalmente tenemos. Esta cantidad se regenera y darla no perjudica el funcionamiento de nuestro organismo. La donación de sangre debe ser un acto espontáneo, libre de presiones y basado en la iniciativa propia y la solidaridad para con el prójimo. Sin embargo, muchas veces uno se pregunta qué razón habría para donar si ninguno de nuestros familiares o amigos tal vez lo necesite. La principal razón es que la donación puede salvar varias vidas. Se mantuvo la creencia que la sangre era portadora de vida y también de las enfermedades. De ahí la práctica de la sangría, que consistía en practicar un corte en una vena y dejar salir algo de sangre para que con ella salieran los malos humores, esos que misteriosamente causaban enfermedad y dolor. Desde entonces aprendimos mucho. Sabemos que la sangre es un tejido con estructura de líquido viscoso que fluye por todo el organismo por un circuito de vasos llamados arterias, venas y capilares y representa el 7% del peso corporal. Para ser más gráficos, en una persona de 65 kilogramos hay aproximadamente 5 litros de sangre. A lo largo de su recorrido por el cuerpo, en lo que se denomina circulación sanguínea. Hay dos tipos de circulación, la pulmonar y la sistémica. El corazón es el que actúa como bomba para ambas. Cuando la sangre sale del corazón por las arterias, es impulsada a presión, y cuando regresa por las venas al corazón, su presión es considerablemente menor a la que tenía cuando fue impulsada. La circulación de la sangre está íntimamente coordinada con la respiración. El corazón está dividido en 4 cámaras, 2 en cada mitad. La sangre usada de los tejidos del cuerpo entra en el lado derecho del corazón y es bombeada a los pulmones. El paso de la sangre... A lo largo de su recorrido, la sangre realiza varias funciones vitales. Respiratoria. Transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células y el dióxido de carbono desde allí hasta los pulmones. Alimenticia. Transporta sustancias nutritivas como glucosa, sales y agua provenientes de la digestión. Excretora. Recoge los residuos y desechos para ser eliminados. Defensiva. Protege al organismo contra las enfermedades. Reguladora. Mantiene en equilibrio el agua del organismo y la temperatura corporal. Todas estas funciones las cumple. Hoy sabemos que una gota de sangre contiene unos 1.500 millones de células, pero hasta la creación del microscopio, la sangre era un misterio. Durante años, en muchos pueblos se la adoraba y se la consideraba sagrada. Se decía que la sangre era la vida misma, porque si un cuerpo la perdía en gran cantidad, moría. Pero se sabía muy poco sobre los componentes de la sangre. Los médicos de la antigüedad supusieron que tenía azúcares, porque la probaron y le encontraron un sabor algo dulce.
Al cortar las arterias, vieron que la sangre brotaba a presión y era de color rojo brillante. En cambio, al cortar las venas, era roja oscura y su fluir era más suave. Estas diferencias los sorprendieron. No fue hasta 1658 que Jan Swammerdam, investigador holandés, observó la sangre con un microscopio y logró identificar y registrar los glóbulos sanguíneos individualmente. Hasta el siglo XIX,